Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero se encuentren muy bien. Pues aquí ando con los bichitos que andan dando lata. Ahí está el Kikín, que se había enfermado, ¿verdad? Pero miren, todavía está flaquito, pero ya está mejor, ya no está así tan debilucho. Y me da mucho gusto que estén en esta semana. Fíjense que ya iba a entrar más como en cómo fue mi llamado y eso, pero hay algo que me está resonando mucho en la cabeza y es la ansiedad. Y yo quiero contarles como etapas que yo he vivido de ansiedad. Y bueno, he vivido varias, ¿verdad? Todos pasamos por momentos así difíciles de ansiedad, pero una de ellas fue cuando yo tenía 17 años. Y lo que a mí me pasó fue que yo vomitaba la comida. Y eso a veces antes me costaba mucho trabajo hablarlo y decirlo porque me daba pues pánico escénico, no sé qué, o tal vez sentía que iba a pensar la gente, ¿no? Al ver que yo pasaba por esa situación. Pero sí fue un momento de depresión. Yo me vine a vivir a Ixtapaluca a los 16 años. Ya les he contado en las historias anteriores. Y en ese momento también les conté que mis papás pues peleaban porque nos venimos para acá a vivir, no teníamos absolutamente nada, o sea, ya se los he dicho. Y algo que a mí me pasaba es que pues sí era mucha carga emocional para mí todo lo que había vivido. O sea, primero no podía ir bien a la iglesia a la que yo iba. Segundo, no tenía cómo comunicarme con mis amigos que yo tenía, porque pues no teníamos teléfono, no teníamos celular, no teníamos nada, o sea, nos venimos así. La otra fue que pues igual no había para comer. O sea, otra cosa fue que yo iba en escuela particular y cuando yo me vine acá, bueno, yo había entrado al poli, pero yo nunca había vivido una crisis económica. Y de tener todo, o sea, de una escuela buena, una casa bien, una iglesia a la que yo podía ir de forma constante, donde yo podía llorar, donde yo podía clamar a Dios, donde yo podía sacar todo, ¿no? Lo que a lo mejor yo tenía ahí en la presencia de Dios, no podía hacer eso. La televisión que teníamos ni servía, o sea, no teníamos internet, no teníamos nada. Yo me tenía que bañar a cubetadas. Y no está mal, pero a las 4 de la mañana pues me daba muchísimo frío porque yo tenía que salir a las 5. Entonces todas esas nuevas vivencias que yo tuve de una así, pues me hacían estar muy vulnerable. Y primero pues yo sí me iba llorando en el camión. O sea, cuando yo iba a la escuela yo iba llorando. Y de regreso también. Tal vez me esperaba ir sola. Había un camión que nos llevaba de Ixtapaluca al metro, ¿no? Aeropuerto y así. Y en ese yo me iba llorando. Ya cuando estaba con mis compañeros, pues no. Pero sí me sentía sola. Me sentía muy sola. Y me acuerdo que yo siempre como que los gatitos han sido como que algo que Dios ha usado en mi vida para encontrar como ese abracito, ¿no? Entonces, como era una situación económica muy dura, mi mamá tuvo que buscar trabajo, mi papá pues y buscaba trabajo y buscaba. Entonces, y mi hermano también se iba a la escuela, pero él iba en el turno de la tarde. Cuando yo llegaba a nuestra casa, pues no había nadie. Y yo pues ahí era también lloraba y me abrazaba con mi gatita y luego mi gatita tuvo gatitos. Y entonces ahí ya teníamos como 7 gatos. Y yo me acostaba con ellos y ahí lloraba con mis gatos, pero no solo lloraba, también oraba a Dios. Y también platicaba con Dios y le decía, Señor, por favor, restaura mi familia, pon orden en mi casa, Jesús, ayúdanos a ir a la iglesia. Y fueron momentos duros, pero ahí es donde ya entra la otra parte de mi depresión o de mi ansiedad, fue que de por sí no teníamos para comer y cuando comía vomitaba, no lo podía evitar, de verdad no podía evitarlo, no lo controlaba, no lo hacía a propósito y me daba mucha tristeza porque pues yo decía, si no como nada me voy a morir.
y yo me daba, pues sentía horrible, o sea, la verdad no era algo que yo quisiera y no me pasaba siempre. O sea, yo podía estar tranquila y comer y ya. Pero si yo comía y de repente me empezaban a venir pensamientos a mi cabeza como de, es que mira cómo está la situación, mira todo lo que ha pasado y así, así, así. Ahí era donde ya no aguantaba y me iba al baño y vomitaba. Y yo decía, ¿será anorexia? ¿Será bulimia? ¿Será no? Pero sí no lo podía controlar. Y me acuerdo que dentro de todo esto, pues yo a veces iba a la iglesia porque sí procuraba ir de lo que mi papá me iba dando. Yo ahorraba y guardaba a veces para mi pasaje para ir a la iglesia, era caro para esa situación. Y aparte la iglesia nos quedaba como a 1 hora, pero yo hacía todo, de verdad, todo por ir. Muchas veces me iba con el pasaje de ida, porque era para lo que me alcanzaba, pero no tenía ni para comer y no tenía ni para regresarme. Pero ahí es donde se ve cuando alguien quiere buscar a Dios de corazón, porque lo haces sin importar ninguna circunstancia, ninguna situación, simplemente te enfocas en buscar el refugio que tienes, a Dios. Y ya en la iglesia, de verdad, siempre que me pasaba eso, que yo no llevaba dinero, a veces comía mejor, me traían en carro hasta acá, algún hermano se ofrecía y me traía, o me invitaban a comer. Me acuerdo mucho una vez que plano no tenía nada y un hermano llegó y me dijo, vente, te invito a una taquiza. Y invitó a muchos hermanos, pero sí pudimos comer. Esa vez comí muy bien. Me acuerdo de esos recuerdos y ya no me afectan, o sea, en el aspecto de que me pongan triste ni nada, no. Me da tal vez cierta nostalgia porque me acuerdo, pero también creo que todo pasa para bien. Bueno, ahí voy. En una de esas reuniones yo pude ir a la iglesia un domingo y me acuerdo mucho que predicaron acerca de esto, de pues poder entregarle a Dios estas situaciones que te lastimaban. Y me acuerdo mucho que ese domingo yo pasé al altar así como que Dios, por favor, ya sáname, ya no quiero vomitar. Y entonces me acuerdo mucho de una hermana que pasó a orar por mí y me puso su mano en mi espalda y empezó a orar por mí. Y de verdad, yo creo en los milagros de Dios, pero cuando ella oró por mí yo sentí que algo se quitó de encima de mí, algo que me lastimaba y que me molestaba y que me atormentaba, y yo fui libre. Y Jesús me hizo libre. De ahí nunca he vuelto a vomitar. Al principio yo ya no vomitaba ni nada y comía y me quería dar esa ansiedad, y yo decía, yo soy libre en el nombre de Jesús, yo ya soy sana en Jesús. Y lo controlaba, empecé a poder controlar esa emoción. Y otra vez pasó, o sea, sí pasó, a lo mejor pónganle, yo digo que como 3 meses, pero pongamos que medio año, que todavía me venían esos pensamientos y yo decía, yo ya soy sana en el nombre de Jesús, yo ya soy sana en el nombre de Jesús. Y hasta la fecha nunca, o sea, bueno, sí que me he enfermado del estómago, ¿no? Pero eso sí es como que me he enfermado, pero nunca he vuelto a vomitar por lo mismo. Nunca he vuelto a sentir la misma sensación. Jesús me hizo completamente libre. Y ha pasado, después de lo que pasó, esos años que tuvimos de encierro, mucha gente ha tenido ansiedad, mucha gente ha tenido depresión. Y por eso es que yo quería hablar de esta situación, porque necesitamos volver a la cruz, necesitamos saber que en Jesús sí hay libertad. Necesitamos saber que Jesús sí sana, que Jesús sí nos hace libres, que Jesús sí quita toda tristeza en nuestro corazón, que Jesús sí quita todo lo que no sirve de nuestra vida. Y yo digo, ok, si necesitas terapia, ve a terapia. Busca a un psicólogo cristiano que te pueda apoyar y auxiliar. Nosotros conocemos y creo que te podría ayudar, pero necesitamos clamar a la cruz, necesitamos clamar a Jesucristo y decir, Señor, sáname, restaura mi alma, restaura mi mente, restaura mi corazón, porque Dios no ha perdido poder.
Dios no ha perdido poder y Él puede liberarte y sanarte. Y si estás pasando por algo parecido a lo que yo viví, de verdad, te lo digo humildemente, busca ayuda en Dios. Y si gustas puedes mandarnos un mensaje por Instagram, por las redes sociales. Pero no estás solo y no estás sola con todo lo que tu mente está cargando. Jesús está ahí y Él realmente tiene el control y el poder para hacerte libre. Déjame orar por ti. Espíritu de Dios, gracias Padre, porque en algún momento cuando yo viví esto, tú me ayudaste y yo fui completamente libre. Y yo te pido por todas esas personas que están viendo este video y que están pasando por algo parecido a lo que yo sentía, tal vez no vomitando, sino tal vez teniendo pensamientos que no benefician a su corazón y a su vida. Sánales, Padre, por favor, sánales, ayúdales, que ellos puedan voltear a ti, Jesucristo, que puedan voltear a tu sacrificio, a lo que tú hiciste por ellos, que sepan que tú les amas y que sepan que tú quitas toda tristeza del corazón y que sepan, Señor, que tú realmente, Jesús, haces libre a todo el oprimido, a todo el que está triste, a todo el que está decaído. Tú lo haces libre, Dios. En el nombre de Jesús yo declaro libertad, precioso Dios, para todo lo que están viviendo y que ellos queden completamente sanos de la depresión y de la ansiedad. Precioso Dios, confiamos en tu poder y en tu grandeza, y que todo lo que les ha venido a estorbar sea deshecho, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias, Señor, por todos los que ven este video. Glorifícate, Dios. Y gracias, Señor, porque me permites compartir esto, Padre, y que ahora sé que soy libre para compartirlo porque tú has sido bueno. Te amo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es parte de mi testimonio. Es un proceso muy duro que viví, pero quería compartirles para que vean que a veces pueden ver a las personas o podemos pensar que al verlas sonreír y que todo está perfecto, todo está bien, pero no es así. Vivimos muchas situaciones aún como cristianos y Dios nos sigue amando y Dios quiere restaurar a su iglesia. Así que no estás solo o no estás sola. Cristo te ama y Cristo realmente puede hacer milagros en tu vida. Y como siempre digo, si Dios lo hizo con mi familia y lo hizo conmigo siendo tan imperfectos y teniendo tantos errores, lo puede hacer con cualquiera. Y ahora veo que su misericordia ha sido tan grande y tan buena para hacernos libres, para restaurarnos y para darnos felicidad verdadera. Bueno, pues nos vemos el domingo, primeramente Dios, y cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye.